Chicos, ¿qué tal? Bueno, os voy a preparar el último vídeo del curso 2019-2020 con los dos últimos temas, el tema 10 y 11, que como pasó con el primer vídeo, los primeros vídeos de geografía, también estos dos últimos temas están relacionados, es sobre las ciudades, ¿vale? Como ya os expliqué algunos, simplemente este vídeo no va a haber test ni nada, ni ejercicios ni nada, simplemente es para que os sirva para el año que viene, ¿vale? Es como un enlace, los últimos temas de geografía de segundo de la ESO sirve de puente, de enlace con los temas de geografía de tercero de la ESO del año pasado, del año que viene, perdón, que como yo os dije va a ser 2/3 de la asignatura, ¿vale? De geografía e historia. Entonces, el primer trimestre daré historia, pero en el segundo y el tercero daré geografía el año que viene. Y esto es tema tanto de geografía humana con las pirámides de población y demás, como las ciudades que vamos a ver ahora, de manera resumida, por supuesto. No voy a subrayar el libro ni nada, voy a seguir el libro para que tengáis idea de las explicaciones y con algunos apuntes, pero algo muy básico os va a servir simplemente de base, ¿vale? Para que lo tengáis y que os sirva. Bueno, voy a comenzar con el primer tema, que ya digo, el tema 10 y 11 está relacionado, el tema 10 es algo general, es la teoría general, es un mundo de ciudades, habla en general de las ciudades, que es donde vivimos la mayoría, ¿vale? Ya vimos en temas anteriores de geografía sobre el éxodo rural, que si lo recordáis era que la gente se marchaba del campo a la ciudad, sobre todo por motivos de trabajo. Ahora mismo hay mucha gente que está volviendo otra vez de la ciudad al campo, pero solo en condiciones de navidades, de verano, para el pueblo de vuestros padres, de vuestros abuelos, pero obviamente la gente vive en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay mejores servicios públicos, porque hay hospitales, hay colegios, hay mejores transportes, hay trabajo. Entonces, obviamente, la gente vive cada vez más en ciudades, que es algo que vamos a ver ahora. El tema 10, como digo, es en general, mientras que el tema 11, que después os lo diré, es lo mismo, pero enfocándonos a Europa y España. Es decir, lo mismo que hice con los temas anteriores, que si recordáis, usé un tema para una teoría general y después usé España como ejemplo. Pues bueno, aquí más o menos voy a hacer lo mismo. Aquí, como digo en el tema 10, empezando por algo básico, es que aquí en estos mapitas que ya sabéis, en geografía se usan mucho los mapas, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta también para el año que viene. Quien nos toque de profesor o profesora, quien sea, ¿vale? Va a usar muchos mapas. Entonces os vais acostumbrando también a analizar mapas en geografía. Fijaos, esta es la población que vivía en 1975 en las ciudades, ¿vale? El morado, contra más fuerte sea el color, pues más gente vivía en las ciudades y contra más clarito, menos gente, ¿vale? Si observáis, sobre todo en Canadá, en lo que es Europa, había bastante en 1965 gente que vivía en ciudades, aunque tampoco muchísimas, ¿vale? Pero había bastante. Y por supuesto, si nos vamos al continente africano o nos vamos al continente asiático, veremos que hay poquito en 1975, poquita gente. Sin embargo, si nos vamos a la proyección, ya estamos en 2020, entonces aquí abajo tenéis un mapa de proyección que se llama, es decir, lo que se calcula que van a vivir en ciudades en 2025, que nos quedan 5 añitos, o sea, tampoco mucho. Y efectivamente la proyección es correcta. Si observáis ya en morado más fuerte, ya está casi toda América, está viviendo en ciudades, Europa, entre ellos España, pero todo lo que es Rusia y todo, ya la mayoría, más del 75%, entre el 75% y el 100% de la población vive en ciudades. En África todavía no hay muchas, pero ya ha mejorado en cuanto a los colores. Y por supuesto en Asia también, sobre todo en ciudades, en países como China, ¿vale? Donde la aglomeración es bastante. Sobre todo aquí tenéis los puntitos de concentración. Esto es ciudades que lo vamos a ver que se llaman megalópolis. Las megalópolis son ciudades donde viven más de 5 millones, 10 o incluso 20 millones de personas. Ciudades donde viven. Para que hagáis una idea, en la Comunidad de Madrid, lo que es la región de Madrid, viven unos 5 millones de personas. En Andalucía, lo que es la comunidad autónoma, viven 8 millones de personas. Pero todo muy disperso, pero estamos hablando de ciudades concentradas. Es como si en Madrid mañana viviera 20 millones de personas. Nueva York, por ejemplo, que es este de aquí, puntito rojo que tenéis aquí, viven, todo lo que es en el estado de Nueva York, viven más de 20 millones de personas. Imaginaos la concentración. Solo en un barrio de Nueva York, que es Manhattan, viven 6 millones de personas. Es decir, en un barrio de Nueva York viven la misma cantidad de gente que en toda la Comunidad de Madrid. O sea, imaginaos la concentración que es eso. Eso se llama, como vimos en el tema anterior, el tema de la densidad, ¿vale? La densidad urbana. Bueno, siguiendo con la explicación, como digo, van a ser breves, o puede decir son las cosas más importantes para que os siga para el año que viene.
Fijaos esta tabla, las tablas y la gráfica también son mucho de geografía, entonces el año que viene también os vais a tener que acostumbrar, ¿vale? Esta es la evolución de la población urbana, ¿vale? En millones en los países desarrollados, países subdesarrollados, en la zona de África, Asia, en fin, Oceanía, desde 1950 hasta la proyección de 2025 y 2050, ¿vale? Como la cantidad de millones de personas que van a vivir en ciudades. Si observáis, en el mundo vamos a pasar de que 745 millones de personas en 1950 vivían en ciudades a 6.252, es decir, teniendo en cuenta que aproximadamente para 2050 se calcula que habrá 8.000 millones de habitantes en el mundo, 8.000 millones, el 80% o más, el 85% de la población va a vivir en ciudades. ¿Eso que va a originar? Como tenéis la foto aquí, en este libro aquí, todo va a estar concentrado, fijaos. Todo súper, hiper, mega concentrado, ¿vale? Vamos a vivir en rascacielos, como las ciudades de Nueva York o las ciudades de Chicago, como también está pasando en ciudades como Barcelona, Madrid, ¿vale? Todos hacinados, todos en grandes edificios, grandes pisos, en grandes bloques, uno encima de otro, todo muy concentrado, con muchos garajes, con mucho tráfico, mucha contaminación, como ya sabemos que pasa en Madrid, ¿vale? Pues eso va a ser uno de los problemas, que lo vamos a ver ahora con apunte, el problema de las ciudades, que obviamente no se vive ni se trabaja igual en un sitio u otro. Aquí tenéis también en esta tablita de aquí la evolución de los países desarrollados, menos desarrollados. Obviamente los países desarrollados siempre van a tener más habitantes, digamos, viviendo o va a evolucionar un poquito más en cuanto a gente viviendo en ciudades, ¿vale? Mucho más. ¿Qué pasa? Que si observáis en cuanto a número absoluto aquí, países menos desarrollados, veréis que obviamente en números absolutos, como digo, hay más habitantes de países menos desarrollados viviendo en ciudades. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Porque la inmensa mayoría de los países, sobre todo del hemisferio sur, que tienen la mayor cantidad de habitantes, son países menos desarrollados, son países pobres. Entonces, obviamente, al ser más cantidad, tendrán más. Pero en cuanto a porcentaje, siempre va a haber mucho más gente de los países desarrollados viviendo en ciudades, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunas características sobre lo que he dicho antes de área metropolitana y demás. Bueno, esto, aquí está Roma, pero lo veremos después con Madrid, que me parece más interesante. A mí lo que me parece interesante es este mapa, ¿vale? Como digo, voy a hacerlo todo en plan mapa para que sea más simple y más didáctico para vosotros. Aquí tenéis lo mismo que he puesto al principio, es la aglomeración urbana en 2014, pero bueno, nos vale para 2020, entre 1 y 5 millones, 5 y 10 millones y más de 10 millones, ¿vale? El punto rojo son más de 10 millones. Aquí ya tenemos Nueva York, a ver quién me dice este de aquí. Este de aquí, que está en la costa este de Estados Unidos, la costa oeste, perdón, la costa este está Nueva York, la costa oeste está Los Ángeles, ¿vale? Está la zona de Los Ángeles. Esta zona de aquí es Sao Paulo, ¿vale? En Brasil. Después tenemos la parte de Argentina, Buenos Aires, donde también hay mucha concentración urbana. Si os fijáis, en España solo hay dos puntitos que no son rojos, son amarillos, que ¿cuáles serán? Obviamente van a ser Madrid y Barcelona, ¿vale? Los dos puntitos en España. Y la zona, sobre todo en Europa, más fuerte es esta zona de aquí. Por un lado la de París y la de Londres, ¿vale? Y la zona también de Berlín, son las zonas... Pero sobre todo Londres y París son zonas realmente de aglomeraciones reales. Y en el resto del mundo, sobre todo la zona asiática, la India y China, ¿vale? Son sobre todo y Japón, obviamente, son las grandes zonas con muchísimas aglomeraciones. Siguiendo con el tema de la mapa, bueno, esto si lo hemos estado en clase hubiéramos analizado con mapa, que son la morfología urbana, ¿vale? Que es cómo se ven desde el aire las ciudades, los tipos de trazados, por ejemplo, trazados irregulares. Los trazados irregulares son aquellos en los que las casas o los barrios son muy antiguos, entonces uno ponía su casa y después llegaba el vecino y ponía la casa encima de la tuya, así de simple. Esto se suele dar sobre todo en países islámicos, en países muy antiguos o en zonas muy antiguas. Por ejemplo, los barrios antiguos de las ciudades, entre ellas Sevilla, que fue durante mucho tiempo musulmana, sobre todo lo que es Andalucía, la antigua Al-Ándalus, que hemos visto en este tema, pero también zonas como Madrid, las calles son muy estrechas y son irregulares, es decir, tienes que ir lo que se llama callejeando, tienes que ir moviéndote de un lado a otro, no hay grandes avenidas, eso lo podéis ver en los barrios antiguos. Sin embargo, en barrios modernos, en barrios como Nueva York, Chicago, que solo tienen 200 años de historia,
las calles están hechas de esta manera. Esto también se ve, por ejemplo, en Chamberí, en el barrio de Moncloa, en Madrid, en Barcelona, en la Diagonal. En las grandes ciudades, las calles nuevas que se hicieron a partir del siglo XVIII y XIX, todas las calles ya tienen un trazado que se llama en cuadrícula o trazado ya regular, ¿vale? Es decir, que todo está hecho con calles totalmente rectas, como podéis ver aquí, con grandes avenidas, como podéis ver aquí, ¿vale? Esto es todo lo que se observa. Después hay otros tipos, como el plano radiocéntrico, que es en medio ponen una catedral, un edificio importante y a partir de ahí van haciendo edificios, que esto es muy moderno con la arquitectura estadounidense del siglo XX, ¿vale? Principio del siglo XX. Esto es algo muy normal. A veces también lo hicieron en Roma, a través del Coliseum, pues empezaron a construir alrededor ciudades, pero en verdad el plano, si os fijáis, este tipo de plano es un plano muy irregular, ¿vale? Como el que veis aquí de Túnez, es un plano bastante irregular. Bueno, son mezclas, son tipos, si hubiéramos estado en clase, como digo, hubiéramos avanzado más. Pero bueno, con que sepáis un poco cómo están hechas las calles y demás, yo creo que es suficiente. Aquí tenéis en esta parte cómo será la ciudad del futuro y demás. Bueno, esto es un poco cuento todo porque, en fin, es cuento, las cosas como son. Es todo muy cuento porque aquí tenéis, por ejemplo, a los pies de una montaña un montón de ciudades, como mañana venga una lluvia torrencial o venga una luz de nieve en estas montañas, ¿qué le pasará a toda esta gente de aquí? Pues sepultados y muertos. Eso es una estupidez. Estas son cosas que les gusta mucho hacer a los arquitectos y demás. Dice, ¿cómo será la ciudad del futuro? Oh, todo estupendo, todo maravilloso. Bah, tontería, ¿vale? Son todo estupideces. Precisamente llegando aquí, voy a poner esto, que es cómo está formado las ciudades según en el resto del mundo. Como después veremos Europa y España, primero las norteamericanas, latinoamericanas y las africanas, ¿vale? Cómo se desarrolla. Todas las ciudades del mundo, en estas zonas de aquí, tienen tres partes, ¿vale? Las ciudades, sus grandes ciudades, obviamente. Tienen la parte del centro, que como digo, en España y Europa cambia, porque como somos más antiguos, son ciudades más antiguas, el centro son ciudades de calles irregulares, estrechas, como he dicho antes, pero en las calles modernas, las norteamericanas, latinoamericanas y africanas, el centro en verdad es un centro de negocios. Por ejemplo, en Norteamérica, Wall Street, que os sonará, en Nueva York, ¿vale? Pues Wall Street, o bien barrios históricos que se han convertido en guetos, es decir, barrios históricos como por ejemplo en Detroit, que se hundieron económicamente en los años 90 y ahora están totalmente destruidos, ¿vale? Son los dos tipos de barrios céntricos que tenemos. Después, alrededor del centro está la periferia, que es donde viven zonas residenciales, áreas industriales, que esto también lo podéis ver en zonas como Getafe, Leganés, que hay ahí afuera polígonos industriales, ¿no? Donde hay camiones, donde hay muchísimo tráfico de transporte y demás. Y después está el área urbana, es decir, el área de todo lo que es metropolitana, donde están las granjas y las tierras de cultivo. En Madrid no hay muchas tierras de cultivo, solo en algunas zonas de mejorada del campo, en algunas zonas de Arganda del Rey. ¿Por qué? Porque Madrid no vive de la agricultura, no vive del sector primario. ¿De qué vive Madrid sobre todo? Del sector servicios, o sea, del tercer sector, del sector terciario, del turismo, de la cultura, de los servicios públicos, de los servicios privados, del comercio. Vive de eso, ¿vale? Del ocio, vive de eso. Y después un poco de industria. Del sector primario no tiene Madrid apenas. Las ciudades latinoamericanas están muy representadas, pues como conquistamos los españoles aquellas zonas, pues entonces empezamos a construir según la idea que teníamos en Europa, ¿vale? Sobre todo en España. Entonces están todos elaborados a partir de centros o edificios coloniales, es decir, de colonias que crearon los españoles. Por eso muchas ciudades de América Latina tienen nombre de ciudades españolas. Córdoba, Sevilla, Granada, Nueva Granada, Nueva España, ¿vale? Tienen nombre de ciudades porque los españoles iban, conquistaban y creaban su propia ciudad, a imagen y semejanza de la ciudad española. El problema que tienen sobre todo los barrios latinoamericanos son los barrios de chabolas. Estos sí son importantes. Las chabolas sabéis lo que son, ¿no? Es donde viven sobre todo gente de etnia gitana en España, pero bueno, sobre todo gente pobre. Son casas prefabricadas, casas hechas con 4 palos, con 4 cosas. En Cañada la Real, en Madrid, tenéis un ejemplo muy claro, donde viven 5.000 personas allí. Y esto es muy normal en España y demás, lo vemos, pero no se ve tanto como si lo ves en los países latinoamericanos. Tú puedes ir a Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, y vas a ver no barrios, sino vas a ver avenidas enteras llenas de chabolas, avenidas enteras que allí se llaman villas. En Argentina, por ejemplo, se llaman villas, ¿vale? Que son como chabolas donde, por ejemplo, Maradona, lo que os gusta el fútbol, digo, Armando Maradona se crió en una de esas villas.
Y entonces de ahí surgió, ¿vale? Mucha gente, o por ejemplo en Brasil se le llaman favelas, que se ven en las montañas donde ahí se criaron muchos futbolistas brasileños, nacieron de esa favela y se criaron allí, ¿vale? Entonces eso es muy normal allí. La pobreza en Latinoamérica, una cosa importante que vaya a estudiar el año que viene en tercero de la ESO, o que espero que lo estudiéis, es las desigualdades. Si hay un tema para la desigualdad y vais a ver las grandes diferencias de desigualdad. Se ve ya en España, pero en Latinoamérica se ha visto siempre que hay entre los ricos y los pobres. O sea, allí no existe lo que se llama clase media. Allí o eres rico o eres pobre. Y el 70% de la población es pobre. O sea, la gente que vive entre medio, la gente que vive más o menos bien, en latinoamericana no existe. El porcentaje es mínimo, mínimo, mínimo. Allí o eres del 20% de los ricos, ricos, ricos. Por supuesto, entre los ricos hay más ricos, menos ricos. O eres de los pobres, muy, muy pobres, que pertenecen al 80%. Eso es el problema. Y en África, pues en vez de tener chabola, tenemos chozas, que eso lo ven mucho en documentales, en películas, ¿no? No tienen apenas servicios médicos, tienen escuelas muy precarias, como digo, viven sobre todo aquí si viven más de la población agraria. Aquí todavía no hay tan éxodo rural, aquí todavía se sigue viviendo mucho en el campo, pero ya obviamente las ciudades están expandiéndose de una manera bastante importante, ¿vale? Fijaos, lo mismo que he puesto con el mundo, aquí lo tenéis también que os vale para Europa y España, ¿vale? Que ya os lo adelanto ya, simplemente para resumirlo. En Europa y España tenemos otro tipo de ciudades y tenemos tres nombres, ¿vale? Metrópolis que se llama internacional, es decir, que están conectadas internacionalmente. ¿Cuáles serían? Londres, París, Bruselas, Zurich, Berlín y Milán, y en España sería Madrid. También podemos incluir Barcelona, obviamente. Podemos incluir Barcelona perfectamente aquí. Después tenemos lo que se llaman metrópolis nacionales, regionales, es decir, las importantes, las que están por debajo de las capitales, pero que también son muy, muy importantes desde el punto de vista internacional. En Europa tenemos Oporto, Burdeos, Oslo, y en España tenemos las dos siguientes ciudades con mayor número de habitantes. Los mayores números de habitantes en España son Madrid, por orden Madrid, Barcelona, después estaría Valencia, después estaría Sevilla, después estaría Málaga, después estaría Bilbao, después estaría Zaragoza, después estaría Mallorca, en fin, después ya va cambiando, depende del año, por el tema de las migraciones que también vimos en el tema anterior, van cambiando, pero en España serían Sevilla y Valencia, ¿vale? Las que vienen después de Madrid y Barcelona como importantes. Hay otras de influencia importante, como por ejemplo Algeciras y Vigo. ¿Por qué? Por los puertos, ¿vale? Los puertos marítimos de Algeciras y Vigo son de los más importantes, Y también están los puntos de vista del turismo, el turismo sobre todo cultural, ¿vale? No de ocio, sino de cultura, que serían Granada y Santiago de Compostela. Por ejemplo, el Camino de Santiago, que os sonará, pues esto es algo muy importante y un valor cultural muy importante para Santiago, capital de Galicia, de la Comunidad Autónoma de Galicia, como ya sabéis. Y después tenemos también un tercer orden, que son las ciudades medianas y pequeñas. En Europa, en España, consideramos medianas por debajo de los 250.000 habitantes, ¿vale? Pero bueno, esto cambiando un poco porque en Madrid, en la comunidad, como ya sabéis, tenéis zonas como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, donde cada vez va aumentando más el número de habitantes y llegará un momento en el que superen el 250.000, como en este caso. En España ahora mismo, pues bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, pero nos vale 20.000 ejemplos. Tenemos León, Albacete, Badajoz, ciudades pequeñas como Tomelloso, pero bueno, el pueblo de tu padre o de tu abuelo donde te vas en verano a tirarte a la charca con las ranas, pues ese también vale como ciudad pequeña. Sí, no es un pueblo, obviamente. Eso también es algo que veremos, la diferencia entre pueblo y ciudad, ¿vale? Si te vas al pueblo de tus padres y demás, es un pueblo, es el campo, no es ciudad. Pero si te vas a una ciudad pequeña donde tiene unos 1.000 habitantes, unos 1.500 habitantes, y te vas a las fiestas de Navidad y demás, y está urbanizado, que es la clave, que está urbanizado, por lo tanto no es un pueblo, es una ciudad pequeña, pues entonces sí lo puedes meter aquí dentro de esta categoría. Pero si es un pueblo típico donde durante el año hay 80, 100 habitantes, hay casas rurales, es todo campo, es todo montaña, obviamente no es una ciudad, sino es un pueblo, ¿vale? Entonces, simplemente para que lo cambies, para que lo cambiéis un poco. Después, una cosa importante también es que los problemas, ¿vale? Los problemas y las soluciones que podemos encontrar en estos sitios de aquí. Los problemas de las ciudades, los problemas sobre todo el crecimiento urbano. Muy sencillo. En los países desarrollados se despilfarra mucho suelo y dinero para crear
muchas ciudades que dependen exclusivamente del automóvil, del transporte privado, en vez de fomentar el transporte público, que es una de las soluciones que tendríamos que tener, ¿vale? Y sobre todo lo hemos visto ahora con el coronavirus en España, cómo la gente salió a correr, salió a hacer deporte y tuvieron que habilitar carreteras de coches para que la gente pudiera salir. ¿Por qué? Porque era imposible poder ir por las aceras y cumplir el distanciamiento social, que de todas formas no lo cumplimos. Pero bueno, se intenta. En los países subdesarrollados el problema es que no está bien planificado todo y obviamente hay muchos problemas de que las viviendas, como hemos dicho, son chabolas, son favelas, son villas, ¿vale? Entonces no hay agua potable, no hay saneamiento y entonces una de las cosas que hay que hacer es controlar el éxodo rural. También en las ciudades crean problemas sociales. El mayor problema social, hecho en los países subdesarrollados, pero nos vale también los países desarrollados porque cada vez hay más pobreza. En Madrid, por ejemplo, hay muchísima pobreza, está aumentando bastante el nivel de la pobreza. Es importante que es un problema social muy, muy claro de la ciudad, de la gente pidiendo en la calle, durmiendo en la calle, durmiendo en bancos. Es muy en cajeros, es muy, muy importante. Y la única solución, obviamente, son servicios sociales. La única es programas y programas de servicios sociales y ayudar, ¿vale? Es la única. Y después, obviamente, problemas ambientales, que esto lo vemos, como hemos dicho ya varias veces. La contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la generación de residuos, es decir, estas son cosas muy problemáticas que cada vez va más, porque si cada vez vamos a vivir más gente en las ciudades, pues cada vez vamos a tener muchísimos problemas. Solución, según la ONU, desarrollo sostenible, es decir, reciclar, usar el transporte público, menos gas, menos petróleo, en fin, todo lo que ya sabemos que lo lleváis escuchando toda la vida, pero ya sabemos que en verdad, pues poca solución tiene en ese sentido, ¿vale? Esto es cómo fue evolucionando las ciudades. Si hubiéramos estado en clase hubiéramos podido avanzar. Esto en Madrid no lo veis tanto porque como Madrid en verdad antes de ser capital de España era un pueblo perdido, una villa perdida en mitad de la nada, con 4 cabras, pues entonces no tenía mucha importancia y no es una ciudad creada como ciudades más milenarias o ciudades más antiguas como Cádiz o como Málaga, como Sevilla, como Toledo, como Santiago de Compostela, Bilbao, Barcelona, ¿vale? Son ciudades mucho más históricas. Las ciudades históricas, como digo, tenéis una evolución bastante clara entre el centro, entre la periferia, con muchísimos yacimientos de pueblos antiguos como los fenicios y los griegos, sobre todo esto en la parte de Andalucía, pero también en la parte de Valencia, en la parte de Barcelona lo encontráis. Por supuesto en Andalucía lo que más vais a encontrar son la mezcla de ciudades creadas por los musulmanes con la mezcla de la reconquista cristiana con muchísimas murallas, ¿vale? Eso sobre todo en Ávila, de las que mejor conservada, la ciudad de Ávila es preciosa y están muy bien conservadas todavía sus murallas. Y después en la época de la Edad Moderna ya se empieza a crear ciudades nuevas o calles nuevas, barrios nuevos a través del Renacimiento y el Barroco, que esto sí lo estudiaré el año que viene, porque el Barroco va a ser muy importante en Madrid, ¿vale? La forma y la evolución del Barroco en Madrid, tanto desde el punto de vista artístico como arquitectónico y como urbanístico en las ciudades, va a ser bastante, bastante importante. Bueno, después de este pequeño resumen de toda la ciudad y demás, sigo con el libro que aquí os voy a poner los ejemplos gráficos que hemos estado hablando, por eso he empezado por los apuntes para que ahora poneros los ejemplos gráficos. Estos son los barrios marginales, estos son las chabolas, fijaos cómo viven, esto es una montaña, ¿eh? Y estos son literalmente casas colgadas, literalmente, casas una encima de otra, casas prefabricadas una encima de otra. Fijaos, por supuesto, las condiciones de electricidad, servicios básicos, saneamiento, y nada más que una se caiga, como uno esté jugando a la pelota, se rompa el suelo y se caiga, se viene abajo absolutamente todo, uno encima de otro. Por eso, y está en una montaña, nada más que vengan lluvias torrenciales, todo esto se cae. Por eso lo vemos mucho en los telediarios, en zonas pobres, cómo se derrumban casas, hay alud, se quedan sepultados, esto pasa. Los problemas, pobreza, que lo hemos dicho antes, pobreza, contaminación, en muchas partes también escasez de vivienda que provoca que los precios suban mucho. Esto es oferta y demanda. 6.000 personas que quieren vivir en Madrid y solo hay 500 casas para alquilar. ¿Qué hacen los dueños de esas 500 casas? Pues que suben el precio del alquiler. Entonces, en vez de costarte 400 euros, te cuesta 1.500. Sin embargo, si yo me voy mañana a Extremadura, donde hay 500 casas para alquilar, pero solo hay 200 personas pidiendo alquilar, ¿qué tienen que hacer los dueños de esas casas si quieren alquilar? Bajar el precio. Es decir, esto se llama oferta y demanda, una cosa que estudiaréis también el año que viene.
Oferta y demanda, así de simple. Madrid, Barcelona, Sevilla, ¿qué pasa con los alquileres y el precio de las casas y la hipoteca? Que son muy altas, porque es donde más trabajo hay, donde más servicio hay y la gente se va a vivir. Como hay poca vivienda, entonces el precio es muy alto. ¿Qué pasa en ciudades como Badajoz, Cáceres, Palencia, Zamora? ¿Qué pasa en esos sitios? Muy sencillo, que hay muy pocos habitantes y hay muchas casas. Ocurre al revés, ahí no hay escasez de vivienda, ahí hay demasiadas viviendas, entonces el precio es muy bajo. Esto funciona así, pero claro, si te vas a Zamora y Soria a vivir, dices tú, uy, qué bien, es más barato vivir, pero claro, ¿de qué vives? Porque si no hay trabajo, pues son mucha gente, muchos de vuestros padres, vuestros abuelos, que muchos de vosotros sois descendientes de castellano leonense o castellano manchego, muchos de vosotros, o extremeños, o andaluces, o habéis ido, se fueron en su momento a Madrid para buscarse la vida porque en los lugares de origen no hay, ¿vale? Bueno, está el residuo, el ruido, en fin, los problemas son miles, ¿vale? Los problemas son muchísimos. Esto es otra cosa que le gusta mucho al arquitecto, que es crear la ciudad del futuro, como he dicho antes, y es crear una especie de ecosistema, una ciudad que se llama la ecociudad, es decir, una ciudad creada exclusivamente con reciclaje, sin residuos y demás, con aguas totalmente limpias, sin ningún tipo de radiación, sin CO2, en fin, todo muy bonito, pero realmente la única solución pasa por nosotros. Es decir, por ejemplo, ¿cómo reducir la contaminación atmosférica? Muy sencillo, usando la bicicleta o el transporte público. ¿Cómo conseguir reducir el consumo de energía? Usando la energía renovable, quitándonos el petróleo, quitándonos el carbón, etcétera. ¿Cómo conseguir que haya menos vertederos? Pues reciclando, obviamente. O sea, eso al final pasa por nosotros. Eso, cualquier cosa que yo os cuente o que os cuente los libros, que os cuente historia y demás, son estupideces, ¿vale? Porque todo esto depende de nosotros. Bueno, simplemente después de la teoría general, un repasito rápido sobre la ciudad en España, que ya os he hecho un resumen bastante claro. Aquí tenía en España un poco la población rural en 2015 y en 2015 la población urbana y rural. En verde, lo voy a poner un poquito más de zoom para que lo podáis ver mejor. Fijaos, en verde, aquí tenéis la población rural en 2015, el porcentaje en Galicia de gente que vivía rural, y en amarillo la gente que vivía en ciudad. Si observáis, se ven muy claras las diferencias entre lo que se llama la España vaciada. La España vaciada sería todo lo que rodea Madrid, ¿vale? Sin contar Madrid, todo lo que rodea. Fijaos que en las zonas de Extremadura, en la zona de Castilla-León, en la zona de Castilla-La Mancha, ¿vale? Todo lo que rodea Madrid, hay un porcentaje bastante alto de gente que vive en el campo, ¿vale? Que muy poca gente vive en la ciudad. Sin embargo, si nos vamos a Madrid al centro, fijaos, el 94%, porque esto es 2015, ahora mismo en 2020 ya tenemos que andar por el 96%, ¿vale? Aproximadamente el 96% de la población vive en la ciudad y menos del 6% vive en el campo, lo que llamamos campo. O sea, la diferencia es abismal. Mientras que en Extremadura más del 50% vive en el campo y menos del 50% vive en la ciudad, en Madrid, como digo, actualmente un 96% vive en la ciudad y menos de un 6% vive en el campo. O sea, la diferencia es abismal. Cataluña, pues lo mismo. Cataluña, más del 80% vive en la ciudad y menos del 20% vive en el campo. La Comunidad Valenciana, donde está Valencia, que es la tercera ciudad con más habitantes, lo mismo, más del 82% viven en la ciudad. Andalucía, más del 80%, y mira que Andalucía es grande y tiene mucho campo, pero aún así, más del 80% vive en ciudades, es decir. Y ya si nos vamos a Ceuta y Melilla, al 100% obviamente, porque como son ciudades autónomas, aquí no hay campo, aquí es todo ciudad, ¿vale? Es simplemente la evolución obviamente nos lleva a las ciudades, menos en la zona de la España vaciada, pero en verdad, ¿qué está sucediendo aquí? Sí, mucha gente vive en el campo, pero ya sabemos cómo pasa en los pueblos de esta zona, que los pueblos son personas muy mayores, muy mayores, de 70, 80, 90 años, pero muy mayores, y que la gente joven se está marchando. Entonces, al final desaparecerán todos estos pueblos y toda la gente que vive aquí simplemente desaparecerá. Bien porque se marchan a otras ciudades, bien que porque se marchan al norte a trabajar los jóvenes o a estudiar a Madrid, ¿vale? O se marchen incluso, como vimos con la migración internacional a Europa, o bien se mueren porque las personas mayores obviamente terminan desapareciendo. Entonces ese es el futuro un poco de España, ¿vale?
Aquí tenéis las grandes concentraciones, las provincias españolas con mayor concentración de urbana, de área urbana. Y como veis en Andalucía, por ejemplo, sobre todo son Sevilla, Málaga y Cádiz, las que más tienen. Y las que tienen mayor áreas rurales son las que están en verde, lo que hemos dicho antes. Fijaos, la parte de Cáceres de Extremadura, Toledo de Castilla-La Mancha, Cuenca, toda esta parte, Ávila, Segovia, Soria de Castilla-León, Ávila, fijaos, toda esta parte de aquí, todo esto, son predominantemente rurales y sin embargo rodean un lugar que es predominantemente urbano, como es Madrid, ¿vale? Esto suele pasar. A Madrid lo absorbe todo, absolutamente todo. Toda la gente de aquí alrededor, toda la gente de aquí alrededor queda absorbida absolutamente por Madrid, absolutamente todo, ¿vale? Esto suele pasar y pasará siempre. Lo mismo pasa con Barcelona. Vemos Barcelona, que es predominantemente urbana, y a su alrededor hay zonas rurales como Lleida, Huesca, o zonas que son intermedias como Tarragona o Girona. Y también lo absorbe todo Barcelona. Esto es en el País Vasco, por ejemplo. Las tres provincias vascas, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, son predominantemente urbanas, sin embargo, todo lo que rodea, todo absolutamente que rodea el País Vasco, todo lo que rodea el área de influencia del País Vasco que se llama, todo absolutamente es un nivel intermedio y queda absorbido por el País Vasco. Como veis, centros importantes de absorción que se llama de ciudades, ¿vale? Aquí tenéis los tipos de urbanización que he dicho antes, desde la antigüedad y demás. Obviamente aquí tenéis Ampurias, tenéis Itálica, que está en Sevilla, ¿vale? Que es donde surgieron dos emperadores romanos, Trajano y Adriano, fueron emperadores de Roma y surgieron de Itálica, de Sevilla. Itálica es un pueblo que se llama Santiponce, que está al lado de Sevilla, ¿vale? De la antigua Hispalis, que es donde hay terrenos y es bastante bonito. Pero eso hay muchas ciudades musulmanas, como vemos en Almería, cristianas, como he dicho antes, de Ávila, las famosas murallas de Ávila que podéis ver aquí, ¿vale? Las famosas murallas de Ávila, que son muy muy bonitas. Almería también tiene sus murallas todavía conservadas. Y después la edad moderna hay mezcla. Por ejemplo, Sevilla tiene la mezcla esta de la edad antigua, de la edad media, de la edad de los musulmanes, de la época de los musulmanes, pero también tiene época moderna, como este puente de Isabel II, el puente que se llama de Triana, o en Madrid, la Plaza Mayor, que esta sí la conoceréis, ¿vale? Que también es algo barroco, algo moderno. Entonces, son cuestiones importantes. Después, aquí también tenéis algunas urbanizaciones, como he dicho antes. Si os fijáis, esto se llama la ensanche de Barcelona. Fijaos las calles. No tiene nada que ver con el trazado irregular que hablamos antes. Si os fijáis, esta es la famosa diagonal de Barcelona. Grandes avenidas, calles totalmente planificadas, totalmente perfectas, totalmente regulares. Nada de calles estrechas, sino grandes avenidas y grandes calles alrededor de la Barceloneta, que se llama, alrededor de la playa, ¿vale? Todo muy inspirado para que se abra la ciudad, ¿vale? Para que no esté todo concentrado como en el centro de la ciudad. Por ejemplo, si os vais al barrio de las Letras de Madrid, veréis cómo está todo muy concentrado también, con calles muy estrechas. En cuanto a la distribución de población en España y en Europa, ya lo hemos dicho antes, las grandes zonas, Madrid sobre todo, Lisboa, Barcelona, Valencia y Sevilla, en lo que sería la península ibérica, Portugal y España. Y en Europa los más grandes son Londres, París y Berlín, ¿vale? Serían los más grandes. Y después Roma, ¿vale? También aquí un poquito. Pero vamos, estas serían las más grandes, donde más concentración. En el mapa este se ve perfectamente lo de que se llama la España vacía o España vaciada, es decir, cómo muchas zonas de España están totalmente vacías. Vemos que Madrid concentra muchísimo y sin embargo, fijaos alrededor, no hay puntitos rojos apenas. Fijaos, todo esto es lo que sería un desierto. Es decir, todo esto son pueblos de 50, 100, 200 habitantes o menos, ¿vale? Entonces sería un problema, pero si os fijáis, pasa en todas las ciudades y en todos los territorios de los países europeos. Alrededor de París, fijaos lo que hay. Toda una masa vacía de pueblos pequeños. Suele pasar, ¿vale? Pasa muchísimo, muchísimo en muchos sitios. En Gran Bretaña no pasa tanto porque es una isla, está más concentrado y como veis, alrededor de Londres está muy concentrado Liverpool, está muy Nottingham, está muy concentrado todo, pero aún así si os vais ya al norte a lo que sería de Escocia, está la zona, esto sería
Edimburgo. Este puntito rojo de aquí sería Edimburgo, la capital de Escocia, y fijaos que el norte de Escocia está totalmente vacío. Y ya si nos vamos a Irlanda, menos Dublín y Belfast, que es el puntito este rojo de aquí, el resto está también totalmente vacío. Y ya si nos vamos a Suecia, fijaos, Suecia alrededor de Estocolmo está totalmente vacía. Esto es una evolución natural, ¿vale? Es una evolución natural. Que vamos a tener que luchar contra los problemas, como he dicho antes, muchos problemas, ¿vale? Muchísimos problemas en cuanto a pobreza, en cuanto a escasez de vivienda, en cuanto a contaminación, muchísimos problemas. Aquí tenéis lo que he puesto antes de resumen, los apuntes, que son las metrópolis, ¿vale? Veis cómo son las calles de Madrid modernas, veis grandes avenidas, lo que podéis observar vosotros, pero grandes avenidas con muchísimos carriles, todo. Aquí veis que en esta foto se ve realmente, ¿veis esto de aquí? ¿Veis que hay como polvo en el ambiente, como que se difumina, como que no es un azul muy puro? Pues esa es la famosa boina de contaminación de Madrid, pero se llama la boina, es decir, la contaminación, porque el aire contaminado queda suspendido, ¿vale? En toda esta zona. Aquí tenéis las metrópolis regionales, que Valencia es una de ellas, ¿vale? Y veis que también está hecho alrededor del río, el río Turia, que pasa por Valencia, pues la ciudad está construida alrededor del río. Esto es muy normal en los ríos, ¿vale? Los grandes ríos de España. Madrid no tenéis río, porque Madrid es el Manzanares, el Jarama y demás, que esos son charcos comparados con los ríos importantes de España, del resto de España, pero por ejemplo Sevilla está construido alrededor del río Guadalquivir, Valencia alrededor del río Turia, Valladolid alrededor del río Duero. En fin, cada ciudad está construida de esa manera, ¿vale? Y como he dicho, también están las metrópolis menos importantes, como Valladolid, que tiene menos habitantes, entre 250 y 500 mil habitantes, pero bueno, se vive bien, muy a gusto. Lo malo es el trabajo, pero si tienes un buen trabajo en Valladolid, vive estupendamente. Pagas poco de hipoteca, pagas poco de piso, no tienes problema de contaminación, no tienes problema de inseguridad, no tienes problema de delincuencia y estás estupendamente, las cosas como son. Y Cuenca lo mismo, es una ciudad mediana porque también cada vez tiene menos habitantes, ¿vale? De soluciones y demás. Bueno, esto aquí tenéis ya de la Comunidad de Madrid, ya que soy de Madrid. Simplemente para terminar poneros la concentración de la población urbana en la Comunidad de Madrid, para que os interese. Por supuesto, Madrid capital, obviamente, va a ganar, pero sobre todo si observáis la zona sur, lo que yo llamo la línea 12 del metro, que es esto, la línea 12 del metro, Leganés, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, pues es donde mayor concentración de habitantes hay, ¿vale? Después tenemos lo que se llama el corredor de Henares, que sería la zona de San Fernando de Henares, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, donde también hay dos grandes concentraciones, que es Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, pero donde mayor hay es la línea 12 del metro. Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, ¿vale? Toda esta zona es donde hay mayor concentración. Es decir, vosotros, como podéis observar, vivís en una zona con muchísima densidad urbana y con muchísima concentración de población urbana, ¿vale? Sobre todo por el tema de Madrid. Mucha gente, ya sabéis que vive en estas zonas, pero trabaja en Madrid. Entonces eso también genera desplazamiento que origina muchísima contaminación y problemas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo último que yo os cuento sobre el curso 2019-2020, lo último de geografía, un resumen un poquito rápido y un poquito esquemático, pero bueno, que os sirva sobre todo para el año que viene, ¿vale? Para el curso que viene en tercero como base. Este enlace de vídeo siempre va a estar ahí, en el canal de YouTube mío. Entonces, pues si el año que viene un profesor hace referencia a esto, pues lo podéis usar y así os sirve de base, ¿vale? Yo por mi parte, pues me despido como profesor de Geografía e Historia 2019-2020, 2020, como se dice ahora de manera moderna los jóvenes. Y que nada, que ha sido un placer ser vuestro profesor y un beso enorme y me despido de todos vosotros, ¿vale? Adiós.